Muy buenas tardes, muchas gracias por ser fieles a nuestro programa que nos vamos a llamar Status Report. Ya está con nosotros Juan Lasarte desde Buenos Aires y Sergio Zapena desde el interior del país, la ciudad de Mariano Roque Alonso, de La Campaña. ¿Qué tal, Sergio? Hola Víctor, cierto. Hay una tendencia para ir hacia el este, hacia el interior. Es un desarrollo inmobiliario importante. La rurbanización, que es la gente que sale de las zonas urbanas y se va al interior debido a esta economía pandémica. Soy Víctor Raúl Benítez, economista. Está conmigo Sergio Zapena, economista. Juan Lasarte, economista. Pero economistas raros. No creemos en los mercados financieros, sino que creemos en los mercados de la economía real, en los mercados de los ciclos biológicos, donde está la verdadera riqueza. Y hoy le sumamos a nuestro equipo al presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que dice: la salida es por el lado de la economía real. Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay le pueden dar de comer al mundo. Salió en Infobae del día de ayer. Y sobre eso vamos a hablar con Juan Lasarte, sobre lo que dice el presidente uruguayo. El presidente uruguayo dice: déjense de joder con las políticas fiscales y con las políticas monetarias, creyendo que en este momento de economía pandémica la salida le van a dar los banqueros o los políticos. La salida está en las granjas, la salida está en el campo y está en las chacras. Juan Lasarte, desde la chacra de Buenos Aires, muy buenas tardes. Hola Víctor, hola Sergio, un gusto estar aquí, compartir con ustedes y la audiencia. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Nosotros con Sergio le invitamos a Juan y le invitamos a la teleaudiencia a que dejemos de especular sobre los mercados financieros que están en crisis. Los activos financieros están cayendo estrepitosamente y son los activos reales basados en, por ejemplo, la producción de proteína animal derivada de la conversión de la proteína vegetal en proteína animal. La pregunta es para Juan Lasarte, con quien estamos haciendo un business plan para criar cerdos en el Paraguay, en la Argentina y en el Brasil. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto cuesta una granja modelo de carne suina? La segunda pregunta, voy a tirar todos los bifes juntos. ¿Cuánto cuesta por unidad de madre la inversión, el CAPEX, la inversión en activos físicos, si le querés llamar así para hacer más fácil, por unidad de madre, por unidad de cerda? ¿Cuánto es la producción promedio de una cerda al año? ¿Cuánto pesa en promedio cada cerdito en kilos? ¿Y cuánto cuesta en costos, OPEX, un kilo de carne de cada cerdito y a cuánto se vende? Te hice toda la pregunta, ese es el business plan. Adelante, Juan. Examen oral. Bueno, lo primero que quiero comentarte, que bien decías, es que la transformación de proteína, digamos, animal, proveniente de la proteína vegetal, es algo que en general está extendido a nivel mundial. Lo cual, lo que uno debería hacer es ver cuáles son las ventajas comparativas de cada país para poder capturar ese valor, ese margen. ¿Te puedo parar? ¿Podés enumerar por qué Paraguay es una granja ideal, inclusive por encima de Uruguay, de Argentina y de Brasil? Y comenzamos con eso. Gracias. Bueno, básicamente en la producción de proteína intensiva, como estamos hablando en el caso de criaderos de cerdo o de granjas de cerdo, entre el 70 y el 80% del costo de producción, estamos hablando de que se lo lleva el alimento. Lo cual, cuando hablamos de alimento, en este tipo de animales estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz o fuentes de energía, estamos hablando de, podría ser arroz o sus derivados, podría ser sorgo. Entonces, ahí básicamente, si tenemos un costo principal en la generación de esas materias primas, tenemos que ver cuáles son los países que pueden generar ese tipo de materias primas baratas. Entonces, vemos que la región, por supuesto, en general Paraguay, Brasil y Argentina lideran, son desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista técnico, los aptos para producir ese tipo de proteína para alimentar animales.
Eso es lo primero que se tiene que decir. Respecto a por qué Paraguay y quizá no los otros dos países, por un tema ya más bien tiene que ver con la estabilidad económica y con la estructura del Paraguay. Paraguay viene teniendo estabilidad desde hace por lo menos 10 años. Cuando hablamos de estabilidad hablamos de que todas las variables macroeconómicas están en el lugar que tienen que estar. Incluso en estos días nos damos cuenta que pese a la pandemia, que afectó a todos los países, en algunos más, en otros menos, Paraguay va a caer cerca de 2,3%, Argentina va a caer más de 13%. Quizás sea hasta incluso una de las crisis más grandes que tuvo Argentina o que ha conocido. Incluso algunos analistas dicen más que las del 2001, lo cual estamos en una situación compleja. El caso de Brasil versus Paraguay, el problema que tiene Brasil es que produce mucha proteína, tiene gran capacidad de exportación, hablo de proteína animal, pero no da tanto el cupo con la cantidad de alimento que tiene, o sea, se abastece, pero hay momentos no logra abastecerse y sale a comprar, por ejemplo, maíz. En el caso de Argentina y Paraguay no pasa eso y cada vez está creciendo más la producción y las diferencias entre lo que se produce de materia prima, maíz, soja, sorgo, girasol, etcétera, versus lo que se produce de proteína, hacen que estos dos países sean, digamos, llamados a producir cerdo o eventualmente pollo. Creo que el punto de que Paraguay gane tiene que ver con la estabilidad y la forma de atraer inversiones, por ejemplo, la ley 6090, por ejemplo, el nivel impositivo que tiene, que no es distorsivo, básicamente, además de las alicuotas, que esto es importante y que están reducidas, lo más importante de Paraguay es que no tiene impuestos distorsivos como sí existen en los otros países que estamos hablando. Y yendo un poco al punto que me mencionabas de cuánto cuesta una granja o cuánto cuesta por madre, ahí quiero hacer un comentario como para empezar a analizar y no caer en las famosas distorsiones cuando se analizan estas inversiones, que de entrada hay que decir que son de grandes sumas, porque producen grandes cantidades de kilos y es necesario que así sea. Generalmente en otras industrias se analiza una inversión en función de cuánto cuesta producir un kilogramo. En este sector, históricamente, en nuestro Cono Sur, se ha analizado cuánto cuesta por madre. Ahí está el primer punto que quiero detallar. ¿Cuánto cuesta por madre en función de que tenga esa infraestructura? Porque no es lo mismo una granja al estilo brasilero, donde no hay sistemas de control ambiental, donde no hay sistemas de aislamiento en las naves o los galpones. Esa es una inversión que puede rondar entre $5.000 y $5.200, a una granja moderna con todo tipo de automatismos en alimentación, en control ambiental, muy necesarios en Paraguay por todo el tema del calor y la humedad que hay en ciertas zonas de Paraguay. Hay que poder controlar el ambiente para que los cerdos puedan producir en confort. Estamos hablando de entre $6.500 y $6.800 por madre, una inversión de una granja, digamos, lo que se diría en inglés state of the art, el estado del arte, o sea, una granja como tiene que ser, con las últimas tecnologías internacionales. Estamos hablando de eso a nivel capital, activo fijo. Y después, el capital de trabajo, estamos hablando entre $1.000 y $1.300, que significa todo el dinero que vamos a usar para poder poner en funcionamiento esa granja, desde el día cero, donde contratamos al primer empleado, que le vamos a empezar a capacitar, hasta que llegue el último empleado, y sobre todo el gran costo de capital de trabajo se lo lleva a alimentar esos animales, que van a ir comiendo durante un periodo de tiempo, 170 días la primera camada, más o menos es la edad donde se faenan cerdos de 120 kilos, un poco contestándote lo que me preguntabas, y ahí empieza la primera. Hasta tanto lo fue alimentando y no hubo ingresos. Ese es el principal. ¿Por qué digo $1.000 o $1.300? Porque es estrictamente dependiente del costo del maíz, del sorgo o de la soja. Entonces, podría ser hasta $800 también en alguna época
cuando pisé Paraguay por primera vez en 2015, el maíz valía $85, o sea, una época gloriosa. Nosotros cuando arrancamos con la granja aquí, allá en Paraguay, nos tocaron ingresos de $150, $170. Después bajó, digamos, eso fue 2018, pues después bajó. Un animal a faena, digamos, con buena genética tendría que pesar arriba de 120 kilos. El problema en Paraguay es que todavía tiene muy poca cantidad de madres en función de lo que se puede ir desarrollando y del consumo bajo que tiene de cerdo. Creo que te contesté las preguntas, pero no sé si querés Faltan dos. Mira vale. que yo como profesor te estoy controlando, ¿eh? Hasta ahora tenés 3, tenés que sacar 5. ¿Cuál Bueno, le falta? te falta la pregunta, ¿cuántos chanchitos genera año cada madre? Perfecto. Luego, ¿cuánto cuesta 1 kilo de cada chanchito? Granja, ¿Y cuánto se vende? Perfecto. La pregunta, por supuesto, que la voy a poner en contexto en función de qué granja se haga. Vamos a la granja modelo. Una granja modelo tiene que producir por lo menos 3.300 kilos de mínima y podría llegar a 4.000 kilos. Hoy las granjas modelo están pensando en 4.000 kilos. Cuando yo arranqué con esto, yo tengo 39 años, arranqué hace 15. Hace 15 años llegar a 3.000 era como los que hoy hablamos de llegar a 4.000. Pero digo, el promedio en Brasil o en granjas normales, sin tanto automatismo, puede llegar a 3.000. Y después el costo por kilo, básicamente tenemos que estar hablando de estar debajo de 90 centavos de dólar, entre 85 y 90 centavos de dólar, para producir 1 kilo de cerdo vivo. Está bien. ¿Y se vende a 1,2, 1,3? No. Hoy te diría que se ve. Bueno, también hay un efecto pandemia, pero nosotros iniciamos vendiendo en 1,15, 1,17 y hoy te diría que ha bajado un poquito porque hay frigoríficos que están comprando menos o están, digamos, viendo cómo. Pero sí, el precio histórico, digamos, debería estar en 1,10, 1,20 para Paraguay. En Argentina, digamos, ese fue el precio histórico también. Obviamente no sería tan analizable justo en esta estacionalidad que está ocurriendo, pero sí, deberían poder quedarte por cada kilo de cerdo 25 centavos de dólar, hablando de vender el animal vivo. Después tenés toda la otra fase, que sería procesarlo, la matanza, el despiece. Ya es otra actividad que tiene que ver más con la habilidad comercial de poder colocar todos esos cortes. Nosotros estamos hoy en eso, pero bueno, requiere otro tipo de capacidades. Uno es producir un cerdo y también se requiere de ciertas habilidades, y lo otro es venderlo. Le quiero hacer una pregunta a Sergio y luego ya te hago la pregunta para que vayas calculando, mi querido Juan. Y es la siguiente, ya te la hago la pregunta y después a Sergio. Entre 20 y 23 palos verdes, dicen ustedes los argentinos, entre 20 y 23 millones de dólares, estuve calculando mentalmente, sería una granja de state of the art que vos acabas de citar, una granja modelo del siglo XXI con piso de plástico que nos habías comentado, no el piso empírico de lecherada, de cemento, que es casi antihigiénico, dura menos tiempo. Es mejor hacerlo bien desde la primera vez, nos habías enseñado eso. Entonces, ¿qué tiene que tener un país, y lo tiene Paraguay, para que dicha inversión de 20 a 23 millones de dólares extrapole un periodo de gobierno y se mantengan los fundamentos macroeconómicos? ¿Qué tiene Paraguay versus Argentina, donde nunca sabes qué va a pasar la semana que viene en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Economía, versus Paraguay? Y ahora le pregunto a Sergio, ¿cuánto es el potencial que tiene Paraguay? Respóndemelo primero, por favor, Sergio, para producir en cerdos, en términos de maíz y de soja. ¿Cuánto es el potencial productivo en cantidad de cerdos y cuánto estamos produciendo hoy, por favor? Sí, Víctor, qué bueno escuchar esta propuesta de Juan. Y lo que queremos con Juan es replicar
en Paraguay el éxito de la granja que ha hecho ya en Paraguay. ¿Para qué? Para ampliar, para llegar a crear un frigorífico y que podemos exportar el cerdo al mundo que está necesitando. Porque el gran sudeste asiático tiene un déficit de carne que podemos llenar nosotros aliándonos con Estados Unidos y con Brasil. Con Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con China que tiene que cumplir, que el 40% es agrícola y ganadero. Entonces, acá estoy mirando, haciendo un número, hay un margen de 30% bruto en el negocio que está planteando Juan. Y los fondos de inversión que nos visitaron, Víctor, de Chile y de Brasil, exigen al menos 6% anual en dólares para invertir en el Paraguay. 6% anual en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esa burbuja financiera en el mundo que va a estallar en cualquier momento, todo ese dinero adicional va a venir al sector real. Va a venir a entrar dentro de la producción, y Paraguay donde puede recibir eso. Nosotros hoy estamos produciendo 800.000 lechones al año y importamos 200.000, 1.000.000 de cerdos, pero tenemos alimento, según la Asociación de Productores de Cerdo de Paraguay, para dar de comer a 80 millones de cerdos. Entonces, si tenemos la capacidad de alimentar a todos esos cerdos, estamos llevando el alimento para engordar en Europa, estamos llevando el alimento para que se engorde en el Brasil. La idea es traer a Paraguay, así con Juan, ayudarle a los empresarios que conozcan los números del negocio. Y se podría, Juan, eso extender al Chaco. Podríamos crear, por ejemplo, unidades en la zona occidental. ¿Se pueden separar las madres de los lechones y del frigorífico? ¿Podés explicar un poco eso? Bueno, sí, le contesto un poco a Víctor y después voy con la pregunta de Sergio. Básicamente, una cosa es saber bien cuál es el manejo que se tiene que hacer en una granja moderna. Y cuando hablo de manejo, hablo de cuáles son las últimas técnicas. Hablo de, por ejemplo, la intervención mínima de antibióticos. Un caso fue que en Europa ya están todos los alimentos y se está preseteando todo para que el propio animal tenga o cero intervención en antibióticos o que pueda ser localizada y, digamos, controlada en qué etapa tuvo, y de hecho eso incluso se pone en las etiquetas. Eso tiene que ver con una gestión más moderna. Nosotros en nuestra granja tenemos una mínima intervención de antibióticos, casi tendiendo a suspender antibióticos, y eso sí el cliente lo va a valorar. Después, respecto a por qué Paraguay, o por ejemplo el bienestar animal, que en Europa imponen normas de bienestar animal, nuestra granja tiene bienestar animal. ¿Por qué Paraguay? Porque es un proyecto que es de largo plazo. O sea, la inversión se recupera en más de un periodo gubernamental. Entonces, básicamente, la variable política hay que analizarla y saber que no va a haber grandes cimbronazos, como suele haber en países sudamericanos en la región, cuando cambian los gobiernos. Entonces, es un negocio donde las reglas generales del juego no deberían ser cambiadas, como cualquier negocio, cuando la inversión supera, digamos, el recupero el quinto año de vida. O sea, si vos vas a recuperar en 6 años, 5 o 7, depende de qué también te vaya, necesitas estabilidad. A ver, necesitas inflación baja como Paraguay, necesitas una depreciación de la moneda previsible como ocurre en Paraguay, necesitas el nivel de impuestos que tiene Paraguay, son necesarios también, aunque no sería tan relevante si fuesen aumentadas las alícuotas. Digamos, no quiero llamar a nadie que las aumente, pero lo más importante es que el impuesto no sea distorsivo. Entonces, poder tener y continuar con la ley 6090, que facilita muchísimo que puedan venir la última tecnología a Paraguay, y que venga tecnología de productos que no se producen en Paraguay. De ninguna forma se está importando productos que compitan con alguna industria bien afincada de Paraguay. Digamos, vienen productos que vienen a complementar y mejorar la instalación o la capacidad instalada de Paraguay. Básicamente los automatismos y demás vienen de Estados Unidos, de Alemania. En ese sentido, Paraguay ha hecho muy bien las cosas, y fomentar, insisto, la ley 6090 es uno de los pilares que favorecen este tipo de inversiones. Respecto a las zonas,
y al modelo de integración, en este se habla, saber manejar la granja no tiene nada que ver en cómo se organice el modelo conceptual. O sea, por ejemplo, hay granjas de ciclo completo donde el mismo dueño, como por ejemplo en nuestro caso, se encarga de producir los lechones y después de engordarlos. Y puede venderlos a un frigorífico, lo que se llama venta en pie. En los modelos, por ejemplo, americanos, los modelos europeos o también brasileros, se conoce con el nombre de integración. Lo que ellos hacen es armar un encadenamiento productivo donde el que termina faenando el animal y termina vendiéndolo es como el que establece las reglas del juego y va armando contratos con cada uno de los eslabones. ¿Qué tipo de integración se puede hacer? Para mí, esa es una de las claves que hay que pensar y tratar de no cometer errores que se cometen en países que hemos visto que terminan ahorcando a un eslabón de la cadena y no lo toman como un igual. En el caso de Brasil puedo decir que los engordadores son siempre los dejados. Entonces se puede establecer un modelo donde alguien engorde y tenga su renta para poder no solo tener su dinero líquido, sino además que pueda amortizar su instalación y mantenerla y hacer bien el cuidado del cerdo. Y quizá la parte más difícil que requiere otro expertise es la de producir el lechón, y eso puede estar a distancias, por ejemplo en Estados Unidos se engordan lechones que vienen desde 900 kilómetros de distancia y no hay ningún problema. También el método con el que se haga es importante. Para hacer eso necesitas lechones con un sistema de destete-venta, que es un sistema de engorde distinto al tradicional que se hace generalmente en los países, que es recría y engorde. Esos son temas más técnicos, pero digo, los engordes deberían estar cerca donde está la materia prima y las unidades productoras de lechones deberían estar cerca de lugares donde haya buena capacidad de gente para reclutar y retener. Y me preguntabas, Sergio, y comentabas el tema del rendimiento. En términos de lo que se conoce como margen operativo o EBITDA, yo te diría que está un poco más abajo, entre un 25%, pero igual es un muy buen negocio porque para una tasa del 6% de corte que suele exigir gente, digamos, que se les acercan al grupo, a Planner Capital, digamos, que vos liderás, yo creo que, por supuesto que estaría arriba del 6%, de la tasa de retorno en dólares, seguramente. Eso se puede, digamos, hasta demostrar cuánto se compra y a cuánto se vende. Y además otro detalle no menor, Víctor, es que eventualmente, sacando y poniendo el margen el tema de la pandemia, los bancos siempre han ayudado en Paraguay. Los bancos han ayudado, tienen ya la costumbre de apoyar inversiones de infraestructura, entonces eso también ayuda mucho a un país para poder apalancar una parte de la inversión. Sí. Quiero recordar que una organización de las Naciones Unidas, PAM, creo que es el Programa de Alimentos o de Alimentación, no sé cómo se dice, mundial, nos advierte que la próxima pandemia será pandemia de hambruna, la que subsiguiente a esta pandemia sanitaria. Por lo tanto, la producción de alimentos es crucial. Le pido a Sergio, y después ya se despide Juan, porque tenemos 2 minutitos, si es posible que nos cuente brevemente por qué esta pandemia de hambruna es tan mortal, tan peligrosa, y qué rol pueden cumplir Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, como dijo la calle Pou. Ahora estoy revisando lo que dijo el Infobae. ¿Y por qué las cadenas de suministros logísticos se estará rompiendo o quebrando? ¿Qué pasará en el mundo, Sergio? Sí, Víctor. La ventaja que tienen Paraguay, Uruguay y Argentina y Brasil es que la cadena de suministro está muy bien establecida porque tenemos muchos
muchos nacionales que están trabajando, a diferencia de otros países donde hay multinacionales. ¿Y qué pasa? Que cuando empiece a haber dificultad en la provisión, en la cadena de suministros, que se prevé que va a ser hacia fin de año, motivado por el cierre de fronteras, por la desconfianza de extranjeros, por las cuestiones de protocolos, entonces los países ricos, las multinacionales, van a contraer, van a absorber toda la provisión de alimentos, dejándole a los países más pobres sin esa capacidad, y le va a afectar eso creando más pobreza. Eso Va a morir mucha gente. hay un estudio que está hablando de que la pandemia va a ser de hambre, va a crecer mucho el hambre y la pobreza, y puede haber muchas muertes por eso. Por eso que la ventaja de Paraguay es que no vamos a tener ese tipo de... Porque nosotros en el negocio del cerdo pueden ser empresarios locales, nacionales, que pueden trabajar unidos con paraguayos para crear esa otra vía, ¿verdad? Fuera de la multinacional. Porque Claro. si te metes con la multinacional es difícil, estaba atrapado. Y también con China, porque China absorbe, los países como Brasil tienen mucha deuda con China. Entonces, obviamente, China le va a exigir que cumpla a cambio de la deuda la provisión de alimentos. Paraguay es más independiente, no tenemos deuda con China. Entonces podemos jugar libres. Ok, cerrando, quiero hacer una corrección. Luis Lacalle Pou dice, entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay podemos darle de comer al mundo. 15 de julio del 2020 a las 9:56 fue publicado, pensé que era Infobae, en el site de Marcelo Longobardi, que es un periodista argentino que tiene un programa que se llama Cada Mañana, creo que, y le hizo la entrevista al presidente uruguayo. Bueno, una despedida, Juan. ¿Cuándo venís para Paraguay? Vamos a comer un asadito de costilla de cerdo, que es mucho más barato que la carne vacuna, con cerveza paraguaya. ¿Te parece bien? Voy a ir cuando nos dejen ir, porque justo tuve previamente una reunión con socios allá y hoy estamos con Zoom. Básicamente es como le están llamando hoy a lo que va a venir el nuevo normal. El new normal, es concepto nuevo. Y bueno, nada, yo calculo que de acá a 2 meses debería todo esto, no digo que la pandemia aflojar porque nadie sabe, pero algún movimiento vamos a tener que hacer porque está la gente acá en Argentina y no está aguantando ya estar encerrada. Así que bueno, listo. estaremos viendo. Gracias. Juan. Le mando un abrazo a Sergio. Saludos al señor Alberto Fernández y a la presidenta, doña Cristina. Te mandamos un saludo. Bueno. ¿Por qué sos malo? ¿Por qué Víctor no tenía que ser malo? No. Chao, chao, chao. Chao.